Muy buenas a todos, nuevamente aquí para dar un nuevo mensaje acerca del tema de la salvación. Muchas personas que pretenden ser salvas a través de sus buenas obras de justicia, a través de cumplir mandamientos, cumplir preceptos de la ley, y piensan que van a ser aceptos ante la voluntad de Cristo en el reino de los cielos haciendo esas cosas. Pero en Mateo 7:21 hasta el verso 23 dice el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo es mal interpretado por muchos cristianos evangélicos que dicen que se está refiriendo a los hipócritas que lo llaman Señor, pero no viven en santidad, no cumplen con su palabra, que están en pecado, pero lo llaman Señor. Entonces esas personas, cuando venga el Señor los va a rechazar porque no tuvieron una vida limpia, una vida decente, una vida recta ante los ojos de Jesucristo. Pero fíjense y nótese que el Señor está diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué son esas cosas que esas personas mencionan ahí? No son obras. No es la voluntad de Dios acaso que echemos demonios. No es la voluntad de Dios que hagamos milagros. No es la voluntad de Dios que profeticemos en su nombre. Pues claro que es la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios nos mandó. ¿Y por qué entonces Dios les dice aquí: nunca os conocí? Y está hablando de que nunca los conoció realmente. No está hablando de personas que Él tocó, que Él salvó y bueno, después se apartaron del camino de Él y Él los desecha. No, Él no está hablando de eso. Está hablando de personas que Él nunca, óigase bien, nunca conoció. Y les dice hacedores de maldad a los que dicen que profetizan en su nombre, hacen milagros, echan fuera demonios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos están llegando a Jesucristo y quieren ganarse el favor de Jesucristo poniendo por delante de ellos sus obras de justicia. No están poniendo su fe, sino sus obras de justicia. Entonces, no todo el que me dice Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios, el Padre de Jesús? Que creamos en el que Él ha enviado, que creamos, que tengamos fe, que pongamos nuestra esperanza de salvación en Jesucristo, no en nuestras propias obras, no en lo que hacemos, no en el cumplir mandamientos, sino el hecho de creer que la muerte de Jesucristo fue suficiente para sustituirme a mí judicialmente, y a través de esa sustitución Jesucristo pagó mis pecados, todos mis pecados, pecados del pasado, del presente y del futuro, en la cruz del Calvario. Los pagó completamente, murió porque la paga del pecado es muerte, y Él precisamente eso fue lo que hizo, murió en mi lugar, y a través de eso yo vivo, porque su vida perfecta, santa, sin pecado, una justicia perfecta, que no tiene malos pensamientos, que no mira cosas que no debe mirar, que no hace cosas que no debe hacer, una vida perfecta que vio Jesús en la tierra, pasa a mi cuenta judicial. Entonces, esa sustitución que se activa cuando yo me arrepiento y creo, arrepentidos y creo del Evangelio, Marcos 1:15, cuando se activa esa sustitución, se activa esa salvación, y a través de la vida perfecta de Cristo yo puedo entrar al cielo. Pero ¿qué es lo que hacen estas personas? Llegan con sus obras por delante, no llegan con su fe por delante. Son esas personas que te dicen: mira, la salvación se pierde, tienes que hacer obras de justicia, tienes que evangelizar, tienes que hacer campaña, tienes que predicar, tienes que hacer milagros, tienes que hablar en lenguas, tienes que hacer esto, lo otro. Y no te dicen que la salvación es por fe. Ellos son procuradores que están intentando entrar por la puerta, pero no entran. Han encontrado la puerta porque se han encontrado a Cristo, pero no han entrado a través de la puerta, no han entrado a través de Cristo, no han recibido el regalo de la salvación porque no terminan de creer. Piensan que Jesucristo pagó parcialmente los pecados en la cruz. No piensan que hizo un pago total, piensan que ellos también tienen que poner un poco de su parte para ser salvos. No piensan que lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente, sino no, yo también tengo que hacer algo, yo también tengo que vivir en santidad, yo también tengo que hacer estas cosas, porque si no, no voy a entrar al reino de los cielos. Entonces, a través de eso, no son salvos y pueden hacer muchas obras. Dios los puede utilizar en milagros, en profecía, en expulsión de demonios. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar a quien Él quiera, pero eso no los hace salvos. Ahora vamos a comparar este versículo con Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria.
Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora bien, hacemos un paralelismo, porque este versículo, este juicio de las naciones, pareciera indicar que sí hay que hacer obras, muy contrario al versículo anterior. Aquí pareciera que Jesús está premiando a los que hicieron todas esas buenas obras y está castigando a los que no hicieron esas buenas obras. Entonces cualquiera podría decir: bueno, entonces la salvación es por fe o es por obra, porque yo veo que esta gente que hizo, Dios lo deja entrar, Jesús lo deja entrar, pero el que no hizo lo manda para el infierno. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hacer una explicación de esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú te arrepientes y crees el evangelio y se activa la salvación, tú naces de nuevo y eres salvo, judicialmente eres salvo, estás escrito en el libro de la salvación y tienes entrada al reino de los cielos. A partir de ahí, como ya lo mencioné anteriormente, hay una sustitución. Tu vida inmunda de pecado, de suciedad, de maldad, que tú sabes que la tienes, pasa en papeles celestiales, judicialmente hablando, pasa al sustituto que es Jesús, y su vida perfecta pasa a ti, judicialmente hablando. No estamos hablando de la práctica, porque en la práctica tú sigues siendo un pecador. Claro que ahora quieres agradar a Dios, te portas mejor, pero sigues siendo un pecador. Pero judicialmente hablando, tú tienes la vida de Jesús. Cuando Dios Padre te ve a ti, ve como si estuviera viendo a Jesús, un hombre perfecto que nunca pecó. Y tú puedes pecar todos los días, pero Dios sigue viendo perfección en ti, porque está viendo a Jesús en ti, mientras que el pecado tuyo lo está viendo en Jesús en la cruz. Eso es la sustitución. ¿Qué pasa? A partir de ese momento, cualquier buena obra que tú hagas, cualquier obra de justicia, cualquier obra aprobada bíblicamente por Dios, te suma puntos, porque tú vas a ser galardonado, vas a ser premiado en el tribunal de Cristo por cada cosa buena que hayas hecho a favor del reino de los cielos, a favor de la justicia, de la verdad, del amor, a favor de la voluntad de Dios. Tú vas a ser premiado por esas cosas, pero ese puntaje de premiación comienza a contar, a sumar en el momento en el que tú eres salvo. Entonces en ese momento ninguno de tus pecados te es tomado en cuenta, porque Él dice que Él borrará todos tus pecados, que Él se olvidará de todos tus pecados, y ninguna de las cosas malas que tú haces te es tomada en cuenta ya. Es como una piedra arrojada al mar de la cual Dios nunca se va a acordar. Ahora, tus buenas obras sí te son tomadas en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenías un saldo negativo de injusticia que te mandaba al infierno antes de ser salvo, antes de arrepentirte y creer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la sustitución llega a ti, cuando la salvación llega a ti, todo ese saldo negativo se borra y quedas tú con un saldo positivo al máximo, que es la vida de Jesús. Y a partir de ese momento, además de que tienes el saldo positivo de la vida santa y perfecta de Jesús, cualquier cosa buena que hagas se te suma, se te suma, se te suma, se te suma. Entonces fíjate, ya nada más con tener la justicia de Jesús en ti, que es una justicia que supera la ley de Moisés, una justicia casi que infinita, ya tienes bastante. Pero Dios no se conforma con eso y quiere darte más, y por eso tus buenas obras comienzan a tener valor y van a ser premiadas y van a ser condecoradas en el reino de los cielos. Mientras que tus malas obras, ninguna de las que cometas, porque están pasando a Jesús y están siendo castigadas en Jesús en la cruz. Pero, ¿qué pasa con las personas que son procuradores? Las personas que han sido llamadas pero no han sido elegidas, las personas que están en el camino pero no han entrado por la puerta, las personas que sí conocieron a Cristo en un sentido
de que mira, yo encontré a Cristo, sé que Cristo es el Señor, sé que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero yo no he terminado de creer completamente. Todavía tengo la duda, tengo que hacer yo algo, la obra de Cristo no es suficiente todavía para salvarme. Yo tengo que hacer algo, tengo que vivir en santidad, tengo que procurar entrar al reino de los cielos, yo tengo que ganarme mi boleta al cielo, porque lo que Cristo hizo no es suficiente. Esa persona no ha sido salva. Y sus malas obras siguen siendo tomadas en cuenta para el saldo negativo de pecado. Sigue acumulando pecado. Cada pecado que cometa, Dios no lo olvida. Dios lo tiene anotado, Dios lo recuerda. Y cada buena obra que esa persona haga, cada obra que haga en favor de la voluntad de Dios, no le es tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las obras de injusticia son como trapos de inmundicia. Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia ante Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Cuando no hemos tenido la sustitución, seguimos judicialmente siendo pecadores, no somos tomados en cuenta como santos. Entonces, esas personas que no han creído la salvación completamente están viviendo una vida en la cual se cohíben de todos esos pecados, están intentando agradar a Dios, viven en santidad, guardan mandamientos, guardan preceptos y no les sirve de nada porque Dios no está viendo eso. Porque como no han terminado de creer, no han sido salvos todavía y no se les toman en cuenta sus obras de justicia para nada. Entonces, por eso es que el Señor en el juicio de las naciones les dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, todas esas obras de injusticia son tomadas en cuenta. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y la Biblia dice que si tú rompes la ley en un solo punto, la rompes toda. Entonces, nada de lo que tú hagas te va a ser tomado en cuenta si es algo bueno, y todas tus malas obras te van a ser tomadas en cuenta si no has sido salvo. Por eso yo te invito a que termines de creer, para que se active en ti la salvación, para que puedas entrar al reino de los cielos, y además de eso, también se te sumen las obras de justicia que hagas, que no se te están sumando si no has sido salvo. Porque fíjate una cosa, yo les voy a preguntar a aquellas personas que están pensando que la salvación se pierde, que tienen que hacer cosas para ganársela. El ladrón que murió al lado de la cruz, ¿qué pasó con él? Él no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de guardar santidad, no tuvo tiempo de nada de eso. Él simplemente se reconoció como un pecador cuando dijo: nosotros no merecemos lo que está pasando, él no se lo merece. Y luego le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí está demostrando que creía que Cristo podía cubrirlo, sustituirlo por todos sus pecados, y por eso le dijo eso. Tuvo la fe de que Cristo estaba muriendo por él, de que Cristo lo iba a salvar de sus pecados, y por eso Cristo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es una salvación demostrada bajo pura gracia, nada de obras. La gracia que es por la fe únicamente, y esa es la mayor prueba de que es todo lo que necesitas para entrar al reino de los cielos. Muchas bendiciones y gracias.